buenos días, chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la clase de historia. Ya terminamos Egipto, parte 2, y el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema, ¿sí? El día de hoy vamos a comenzar con la Grecia antigua. Este tema es muy interesante y muy bonito a la vez, ¿sí? Vamos a ver uno de los aspectos generales. En la Grecia antigua, la civilización se desarrolló entre los periodos de 1200 a.C. hasta el periodo de 146 años antes de Cristo. Recordemos de que desde que nació nuestro Señor Jesús, ¿ok? Los años no van de forma creciente, sino van decreciendo, ¿ok? Entonces vamos a decir, Grecia tuvo una marcada influencia de Europa, ¿ok? Para que Grecia pueda crecer de forma tan abundante, de forma tan rica en cultura, conocimiento y en algunos aspectos más, tuvo bastante influencia del continente europeo. ¿Cómo qué, mis? Por ejemplo, los aspectos físicos como el de la ciencia, arte, filosofía, política, educación e incluso el idioma. ¿Ok? Por eso es que vamos a ver nosotros que casi todo el continente europeo tiene la misma cultura. Pero ojo, eso no le quitaba que los griegos no eran personas muy, pero muy conocedores, eran personas educadas, personas que les gustaba estudiar, personas que eran conocedores, educadores. ¿Ok? Por eso es que vamos a ver que hay varios filósofos políticos griegos de aquel entonces que marcaron bastante hito hasta hoy en día, hasta nuestra era. ¿Ok? Vamos a ver ahora la segunda parte, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las polis griegas. Y este es un tema muy importante, de verdad, que este tema te va a ayudar incluso para cuando tú ingreses a la universidad, ¿sí? ¿Por qué, Miss? Porque vamos a decir que las polis griegas van a comenzar desde el siglo XII hasta el siglo VIII a.C., ¿ok? Vamos a decir que las polis griegas eran conocidas más o menos como ciudades. Por ejemplo, nosotros le podemos conocer acá como distritos, departamentos, pero en aquel entonces las polis griegas eran conocidas como ciudades. Ah, Miss, ¿era una ciudad? No. A ellos se les conocía como polis, pero era una especie de ciudad. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué era una polis griega? Eran pequeños territorios independientes, ¿ok? Que englobaban la ciudad y campos alrededor. Mira, acá por ejemplo tenemos la polis de Atenas, ¿ok? ¿Viste cómo está compuesta? Vamos a acercar un poquito más ahí. ¿Ok? Estaba compuesta de grandes así casitas alrededor, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué dice? En un comienzo era una pequeña urbe donde se concentraban las viviendas de los agricultores más ricos de la región junto con artesanos y comerciantes, ¿ok? Entonces, solamente en las polis griegas estaban las personas más ricas y conocedoras, ¿ok? Vamos a ver qué más dice. Poco a poco se fue dotando de murallas para su defensa de la plaza pública o hogara y lugar de los templos de los dioses o acrópolis, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a decir de que poco a poco fue adoptando grandes murallas para la defensa, porque recordemos que habían varias ciudades que muchas veces también le querían generar la guerra a varias polis, o incluso entre ciudades se peleaban por querer dominar aquella ciudad. Entonces, por ejemplo, ¿dónde vamos a ver el ejemplo de esto, Miss? En las etapas de Grecia, ¿ok? Todas sus etapas. Vamos a comenzar con la época de la polis arcaica, ¿ok? Mayormente la polis arcaica lo que te va a hablar es de la posición de la tierra de una clase privilegiada, ¿ok? Mayormente lo que decían Aristóteles, ¿ok? Y lo vamos a ver un poco más en otra época, ¿ok? Lo que él menciona es que en esta época, ¿ok? Y en toda la comunidad de la Grecia antigua, ¿sí? Las mujeres, ¿ok? No tenían voz ni voto, solamente los hombres ricos, ¿ok? Podían ejercer su derecho, más los esclavos y las mujeres, nada, eran considerados como nada, ¿ok? Entonces, vamos a decir que en la polis griega, ¿ok? Era muy importante eso, ¿sí? Vamos a ver qué dice. Los nobles eran herederos de sus antepasados comunes y eran dueños de la tierra, ¿ok? Y ellos mayormente tenían el poder militar y político. Entonces estábamos hablando de una especie de monarquía más o menos en la polis arcaica.
¿Ok? Vamos a ver otro punto. Dice, en el siglo 8 y siglo 7 a.C., aumentaba la población y se produce una expansión de la polis hacia el mar, colonizando nuevas tierras por todo el Mediterráneo. Y esto así favoreció el comercio, la artesanía y el nacimiento de la clase mercantil. La clase mercantil eran aquellas personas adineradas, eran aquellas personas que ejercían poder y dominio sobre las personas que no tenían absolutamente nada. Entonces estamos diciendo que las polis arcaica era una polis más que todo basada en monarquía, donde lo que más les importaban a ellos era la posición de tierras, ¿ok? Para poder ejercer todos sus derechos. O sea, los más ricos tenían autoridad sobre los pobres. Empezaron a colonizar nuevas tierras y es por eso que vamos a ver que incluso en la actualidad, ¿ok? Grecia, ¿sí? Está posicionada cerca al mar, ¿ok? Mira, ahí vamos a ver un poco, tú lo vas a ver, ¿sí? Esta es la ciudad de Atenas. Muy bien, vamos a entrar a la segunda época, la polis clásica, ¿ok? Vamos a hablar aquí un poco más que todo acerca de las guerras médicas, ¿ok? Entre los griegos y los persas. Dice, dos polis afirman su superioridad, o sea, decían, ¿cuál era la guerra entre ellos? Atenas y Esparta. ¿Tú has visto esa película 300? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a recordar un poco más de los 300, vamos a recordar un poquito más de las películas que estábamos viendo de Espartaco y todo eso. Sí, vamos a recordar un poquito y vamos a imaginarnos esas guerras porque eran algo parecido a ellas, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a decir que estas dos polis afirmaban que eran superiores a las otras. Por ejemplo, vamos a su apogeo en el siglo V de la mano del emperador Pericles y de su dominio político y de la democracia, ¿ok? Esparta, por otra parte, era una polis de tipo militar donde una minoría gobernaba los grandes pueblos primitivos o los que habían sido vencidos. A diferencia de Atenas y de Esparta, ¿ok? De que Atenas era un poco más desarrollado en el sistema político, social, cultural, ¿ok? En todos sus aspectos. Más Esparta era más que todo un gobierno militar, un gobierno donde la fuerza ejercía. ¿Ok? Vamos a decir que ambas polis al final, ¿ok? Llegaron a conseguir el predominio en la guerra del Peloponeso, en la que Atenas fue derrotada, aunque Grecia quedó debilitada. ¿Ok? Ahí vamos a ver un poco más. Miren, ahí están un poco las imágenes de las guerras. Vamos a hablar ahora del último periodo helenístico de Grecia, ¿ok? Más que todo vamos a decir que Filipo, el rey de Macedonia, llegó a conquistar toda Grecia después de la guerra que hubo anteriormente, que ¿cuál era? La guerra del Peloponeso, ¿ok? Muy bien, entonces Filipo llegó a conquistar toda Grecia y su hijo Alejandro Magno, ¿ok? Era educado con la cultura griega por Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, claro que sí, y déjame decirte que Aristóteles consideraba a Alejandro Magno como un gran estudiante, incluso lo quería tanto que se llegó a convertir en uno de sus principales consejeros de Alejandro Magno. Le enseñaba acerca de política, democracia, cultura, filosofía, varios aspectos en realidad muy importantes en aquella época. Recordemos que la cultura griega era de personas conocedores, eran personas muy educadas, ¿ok? Luego va a venir en este mismo periodo, ¿ok? Cuando Roma va a empezar a invadir a Grecia. Y después de que Roma invada a Grecia, va a llevarse parte de sus manos y los romanos van a empezar a ejercer también esa cultura, ¿ok? Por eso es que vamos a ver que entre Roma y Grecia hay mucha similitud. Roma va a invadir también Grecia, ¿ok? Y Grecia se va a llevar parte de la cultura de Grecia, ¿ok? Pero nosotros sabemos que la base fundamental fue Grecia, ¿ok? Roma solamente copió todo eso, lo convirtió a sus propios nombres y después de ello la cultura romana, sabíamos que era la cultura romana, lo vamos a ver muy pronto, ¿ok? La cultura romana era una cultura muy déspota, era una plegaria, que no les gustaba la cultura, no les gustaba conocer más de los estudios, sino que era todo lo contrario, ¿ok? A ver, uno de los puntos más importantes entonces del mundo helenístico, es acerca de la existencia de Alejandro Magno. Y también pues hablamos un poco, hablando de otras culturas, vamos a ver en otras culturas, que justamente para este entonces la última faraona de Egipto, Cleopatra, ¿ok? Llega a morir. Por eso es que es muy importante este periodo helenístico de Grecia. Sí, vamos a ver, mira, ahí supuestamente acá está Aristóteles enseñando a Alejandro Magno y alguno de sus alumnos. ¿Ok? Podemos ver, por ejemplo, a Alejandro Magno.
Muy bien, la práctica es algo súper sencilla, igual que la tarea, ustedes lo van a desarrollar en casita, ¿ok? Y no se olviden por favor de enviármelo a mi correo, ¿sí? Acuérdense que tienen que ser con el grado y el nombre completo. ¿Sí, chicos? Nos vemos hasta la próxima vez.